¿Alguna vez has sentido que la vida te pone a prueba una y otra vez? Que justo cuando crees que estás saliendo a flote, aparece otra dificultad, otro obstáculo, otra pérdida. A veces parece que el mundo no da tregua, y lo más fácil sería rendirse. Pero, ¿y si existiera una forma diferente de mirar esos momentos? ¿Y si cada desafío fuera en realidad una oportunidad disfrazada? Eso es exactamente lo que pensaban los estoicos. No eran fríos, ni insensibles. Sentían el dolor, la tristeza y el miedo igual que tú y yo. La diferencia está en cómo lo enfrentaban. No pedían que la vida fuera más fácil. Pedían la fuerza para ser más sabios y la resiliencia para seguir adelante incluso cuando todo parecía derrumbarse. Por eso en el video de hoy quiero compartir contigo algunas de las meditaciones estoicas más poderosas que existen. Reflexiones que han acompañado a miles de personas durante siglos y que hoy pueden ayudarte a ti. No importa si estás atravesando un momento difícil, si te sientes perdido o si simplemente estás buscando paz mental en medio del caos. Este video no te va a prometer que el mundo va a cambiar, pero sí puede ayudarte a cambiar y a descubrir que dentro de ti hay una fuerza que quizás aún no has conocido, una mente que puede aprender a resistir y a trascender. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Ve a los comentarios y escribe: hoy fortalezco mi mente y cultivo mi sabiduría. No es solo una frase, es tu compromiso contigo mismo. Hazlo ahora, no por mí, sino por ti. Y si esto resuena contigo, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque aquí, cada semana, cultivamos una mente más fuerte y un corazón más sabio. Y tú, desde este momento, ya formas parte de esta comunidad. Comenzamos. 1. La calma como fuerza interior. Piensa por un momento en lo que sería tener una mente tan serena y firme que nada del mundo exterior lograra sacudirte de verdad. Que en medio del caos, de las malas noticias, de los momentos inciertos, tú puedas permanecer en pie. No porque seas de piedra, sino porque has aprendido a mantenerte fuerte desde dentro. La verdadera fortaleza no está en endurecerse hasta volverse insensible, sino en templarse con sabiduría, como el acero, flexible, resistente, forjado en fuego. Los estoicos lo entendieron con claridad. Descubrieron que la verdadera libertad no viene de controlar lo que sucede afuera, sino de dominar cómo respondemos por dentro. Para ellos, resistir no era ignorar el dolor ni pretender que todo está bien. Era aceptar la realidad tal y como es, sin rendirse jamás. Y todo comienza por reconocer algo esencial. Hay cosas que están en tus manos y cosas que no. Puedes elegir tus pensamientos, tus actos, tu forma de ver las cosas, pero no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, ni el pasado, ni las circunstancias imprevistas. Y sin embargo, muchas veces gastamos la mayor parte de nuestra energía intentando cambiar lo que no depende de nosotros, y olvidamos trabajar en lo que sí. Los estoicos no te dirían resígnate, te dirían elige soltar, no como una señal de debilidad, sino como una expresión de poder interior, porque cuando dejas de pelear contra lo incontrolable, recuperas fuerza para influir en lo único que de verdad importa, tú mismo. En lugar de luchar contra el viento, aprendes a orientar tus velas. Resistir también es aprender a convivir con el dolor sin que te consuma. El dolor bien mirado no es un castigo, es una señal, un maestro. Claro que duele, pero puedes sentir sin dejar que eso te destruya. Puedes atravesar la tormenta sin convertirla en tu identidad. Y cuando logras ver el dolor como parte del camino, empiezas a transformarte con él, en lugar de pelear contra él. No se trata de fingir que no sientes. Se trata de elegir conscientemente no dejarte arrastrar. El estoico no se vuelve frío, se vuelve profundo. Y en esa profundidad descubre que su mente es mucho más fuerte de lo que pensaba. Pero resistir no es solo aguantar, es usar cada adversidad como un campo de entrenamiento para el carácter. Marco Aurelio escribió: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esa es la esencia. Cada reto es una posibilidad de crecimiento. Cada error, una oportunidad para aprender. Cada pérdida, una lección sobre lo que verdaderamente importa. Ellos no buscaban comodidad, buscaban fortaleza interior. Y esa no se hereda, se cultiva. No eres lo que te sucede, eres lo que eliges hacer con lo que te sucede. La clave está en lo que haces a diario. No esperes que llegue el caos para querer ser fuerte. La fortaleza no se improvisa,
Se entrena con pequeñas decisiones. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás entrenando tu mente. Cada vez que das lo mejor de ti, aunque nadie mire, estás puliendo tu carácter. Cada vez que agradeces, incluso en la dificultad, estás reforzando tu percepción. No necesitas grandes gestos heroicos. Necesitas constancia, autorreflexión y disciplina emocional. El estoico no nace, se forma. Y se forma en lo cotidiano, en cómo te hablas, en lo que toleras, en lo que eliges soltar o enfrentar. Resistir, entonces, no es cerrarte al mundo. Es dejar de depender de él para estar bien. Es reconocer que tu paz no viene de lo que ocurre, sino de cómo lo interpretas. Que tu mente es el lente a través del cual experimentas la vida. Y si limpias ese lente de juicios innecesarios, miedos infundados y expectativas inútiles, podrás ver con más claridad y vivir con más libertad. No va a ser sencillo. Habrá días duros, días en los que quieras renunciar, pero justo en esos momentos es donde más se forja el carácter. Cuando todo parece empujarte hacia atrás y tú eliges dar un paso más. Y por eso, hoy quiero dejarte con una pregunta. ¿Vas a seguir esperando a que el mundo cambie para sentirte en paz? ¿O vas a entrenar tu mente para mantener la paz, sin importar lo que pase afuera? Porque resistir no es simplemente sobrevivir. Es aprender a vivir con más presencia, más sabiduría y más poder interior. 2. Vive como si el tiempo importara. Recuerda que vas a morir. No es una amenaza, es un llamado. Una frase que, aunque pueda parecer sombría, encierra una de las verdades más transformadoras de la existencia humana. Los estoicos no evitaban pensar en la muerte, la enfrentaban, no porque buscaran oscuridad, sino porque sabían que mirar el final con claridad es la única forma de iluminar el presente. Mientras la mayoría intenta ignorarla, ellos la contemplaban con respeto, sabiendo que solo quien reconoce su mortalidad empieza a valorar la vida con autenticidad. No es una obsesión con el fin, sino una manera de comprender lo que de verdad importa. La muerte, lejos de ser algo que debamos temer, es el recordatorio más sincero de que todo lo que ahora tienes, algún día dejará de estar, tú incluido. Y es precisamente esa finitud lo que convierte lo cotidiano en algo valioso. El aroma de un desayuno, la mirada de alguien que amas, un momento de silencio, un atardecer que no volverá a repetirse. Todo eso parece pequeño, hasta que recuerdas que es irrepetible. Aceptar la muerte como parte natural de la existencia no te vuelve frío, te vuelve despierto. Te ayuda a vivir más presente, más consciente, más conectado. La vida deja de ser una carrera sin rumbo y empieza a sentirse como lo que realmente es, un regalo con fecha incierta. Reflexionar sobre el final no es morboso, es una muestra de coraje, es una invitación a preguntarte si estás viviendo de acuerdo a lo que verdaderamente valoras, o simplemente estás dejando que los días pasen, como si siempre tuvieras más tiempo. Porque sabes que no es así, aunque a menudo lo olvides. Y en ese olvido se cuela la distracción, la rutina, el aplazamiento de lo importante. Nos enredamos en lo superficial, aplazamos conversaciones, silenciamos emociones, postergamos decisiones. Actuamos como si el tiempo nos sobrara, cuando en realidad es lo único que no podemos recuperar. Los estoicos hacían de este pensamiento una práctica diaria, no para vivir con miedo, sino con claridad. Saber que no tienes garantizado el mañana te enfoca en lo esencial, te permite soltar lo innecesario, te anima a actuar ahora, sin esperar a que las condiciones sean perfectas. La ansiedad existencial, ese malestar que a veces aparece sin razón aparente, muchas veces es la voz de tu conciencia recordándote que estás viviendo por debajo de tu verdad, que estás dejando que la vida pase, en lugar de vivirla con intención. Cuando ese vacío se hace presente, puedes cubrirlo con distracciones o puedes transformarlo en una decisión, una dirección. La muerte no tiene que ser un final temido. Puede ser la fuerza que te impulsa a actuar, a hablar, a crear, a amar. No se trata de hacer más, ni de correr. Se trata de elegir con sabiduría, de darle sentido a tu tiempo, de vivir menos desde la urgencia y más desde lo importante, de que cada sí esté alineado con tus valores y cada no sea un acto de respeto por ti mismo. La vida estoica no se mide en cantidad, sino en claridad. No se trata de cuánto haces, sino de cuánto sentido tiene lo que haces. Y cuando tienes presente que el tiempo no te pertenece,
Empiezas a vivir como alguien que honra su paso por este mundo, no por miedo a morir, sino por el deseo profundo de no dejar pasar la vida dormido. 3. Dominar el deseo, liberar la mente. Hay algo que tarde o temprano todos descubrimos. La vida no va a seguir tu guión. No importa cuánto planifiques o cuánto desees, el mundo no está hecho para cumplir tus expectativas. Y ahí es donde empieza la verdadera libertad. No cuando todo sale como quieres, sino cuando aprendes a responder con sabiduría cuando no es así. Los estoicos no proponían eliminar los deseos, proponían dirigirlos, ponerles límites, comprenderlos, porque sabían que el deseo sin control es una forma de esclavitud. Cuanto más necesitas, más vulnerable te vuelves. Cuanto más dependes de lo externo para sentirte en paz, más fácil es perder esa paz. La disciplina del deseo no se trata de reprimir lo que sientes, sino de entrenar tu mente para desear con claridad, desde la conciencia. Quien domina sus deseos no necesita que el mundo cambie para sentirse bien. Se adapta con elegancia, se ajusta a la realidad sin dejarse arrastrar por ella. Séneca lo decía con crudeza: no es pobre quien tiene poco, sino quien necesita mucho. Y cuánta razón tenía, porque cada deseo que te gobierna es una cadena invisible, una expectativa que, si no se cumple, te hiere. Pero cuando aprendes a soltar, a desear con inteligencia, algo cambia. No porque el mundo mejore, sino porque tú ya no dependes de él para estar bien. La sociedad actual alimenta deseos constantes. Tener más, lograr más, acumular más. Pero ese más nunca se detiene. Es un pozo sin fondo. El deseo se convierte en ansiedad cuando no tiene dirección. Y la ansiedad es solo otra forma de esclavitud disfrazada de ambición. Dominar el deseo es volver al centro. Es elegir qué te mueve, en lugar de reaccionar a cada impulso. Y eso no significa vivir sin placer. Al contrario, significa descubrir un placer más profundo, más estable, más real. Uno que nace de la gratitud, de lo simple, de lo que ya tienes. Pregúntate con honestidad: ¿qué deseo me está quitando la paz hoy? Tal vez es algo que no ha llegado, o algo que llegó y ahora temes perder. Tal vez es una comparación, una necesidad de validación, una meta impuesta por otros. Lo importante no es eliminar ese deseo a la fuerza, es observarlo, entenderlo y preguntarte: ¿lo necesito realmente para ser quien soy? La disciplina del deseo es un acto de poder interior. Es rebelarte contra un sistema que te dice que siempre te falta algo. Es aprender a vivir con menos exigencias y más sentido, con menos ruido y más presencia. Porque cuando deseas menos, sufres menos. Y cuando sufres menos, puedes vivir más. Haz de esta reflexión una práctica, un compromiso contigo, una guía, un recordatorio de que no necesitas más para sentirte pleno. Solo necesitas volver a ti. 4. El arte de sentir sin perderte. Nos han enseñado durante mucho tiempo que mostrar lo que sentimos es señal de debilidad, que la fortaleza verdadera consiste en ocultar las emociones, en tragarse las lágrimas, en fingir que nada nos afecta. Pero esa enseñanza es equivocada. Reprimir no es sinónimo de control, sino de desconexión profunda con uno mismo, y vivir desconectado de tus emociones solo lleva a una ruptura inevitable. Dominar tus emociones no quiere decir apagar el corazón ni hacerse insensible, sino que significa aprender a escuchar lo que sientes sin permitir que esas emociones te arrastren o te gobiernen. Sentir rabia, tristeza, miedo o alegría es natural, y reconocer esas emociones como mensajes valiosos te permite entender lo que tu interior te quiere decir. La clave está en decidir quién tiene el control, tú o lo que sientes. Muchos piensan que porque sienten algo deben actuar al instante. Si sienten ira, gritan. Si sienten miedo, huyen. Si sienten tristeza, se aíslan. Pero no tiene que ser así. Puedes permitir que la emoción pase por ti, sin dejar que tome el mando de tus acciones. Decir: esto es lo que siento, pero no necesariamente lo que haré, es la primera señal de verdadera libertad emocional. Esta capacidad de pausar, observar y responder con intención, en lugar de reaccionar impulsivamente, es donde reside la verdadera fortaleza. Reaccionar es automático, impulsivo, es dejar que la emoción dicte el comportamiento antes de que la razón despierte. Responder, en cambio, es detenerse, preguntarse qué se está sintiendo, por qué, y si vale la pena actuar desde esa emoción.
Esa pausa, aunque sea breve, es el lugar donde se construye la virtud y se fortalece el carácter. Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, escribía cada noche para comprender sus emociones, no para negarlas ni reprimirlas, sino para someterlas a la luz de la razón. Porque un líder que se deja llevar por sus emociones no dirige, simplemente reacciona. Y quien reacciona sin pensar, pierde el control. La razón no es enemiga de la emoción, es su ancla. En medio de la tormenta emocional, la emoción puede gritar y empujarte a actuar de forma impulsiva, pero la razón susurra con calma y te muestra el camino para elegir con claridad. Epicteto lo dijo con claridad: no nos afecta lo que ocurre, sino lo que pensamos sobre lo que ocurre. Ahí es donde tienes el poder de intervenir. Puede que no evites que algo te duela, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo, qué historia contar sobre ese dolor y, lo más importante, cómo responder a esa experiencia. El dominio emocional es un entrenamiento diario, una práctica constante. La próxima vez que sientas que algo te irrita, en lugar de responder de inmediato, respira profundo. Nombra lo que estás sintiendo. Por ejemplo, estoy sintiendo enojo. Solo este acto de nombrar ya te separa de la emoción, porque ya no eres la ira, eres el observador de esa emoción, y eso te da poder y control. Luego, decide con sabiduría: ¿vale la pena actuar desde este sentimiento? ¿Hay una forma más inteligente de responder? ¿Qué pasaría si permitieras que la emoción simplemente pase, sin dictar tus decisiones? Cada vez que eliges responder con conciencia en lugar de reaccionar, estás construyendo tu fortaleza interior. Muchos temen que el autocontrol convierta a las personas en seres fríos o distantes, pero sucede todo lo contrario. El verdadero control emocional te hace más compasivo y humano, porque al no ser esclavo de tu ira, puedes perdonar. Al no dejarte hundir en la tristeza, puedes consolar, y al no sucumbir al miedo puedes actuar con valentía y claridad. Dominar tus emociones no significa apagar tu humanidad, sino liberarla. Significa dejar de estar atrapado en una montaña rusa emocional para poder elegir cada movimiento con intención y calma. La verdadera calma no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de mantenerte firme en medio de cualquier tormenta. No se trata de ser insensible, sino de ser alguien tan enraizado y consciente que ninguna emoción te pueda hacer tambalear. Sentirás todo, pero no actuarás impulsivamente desde ese sentimiento. Responderás desde un centro interno fuerte y sereno, y esa estabilidad es una de las formas más puras de libertad. Por eso, la próxima vez que algo te saque de tu equilibrio, no huyas ni ignores lo que sientes. Obsérvalo, respíralo, déjalo ser, y luego decide con claridad y calma, no con prisa ni miedo, porque el verdadero poder no está en sentir menos, sino en actuar mejor, con conciencia y sabiduría. 5. La fuerza que nace del caos. El caos no es tu enemigo, más bien es tu entrenamiento, tu gimnasio interior. Cada golpe que da la vida, cada crisis inesperada, cada pérdida dolorosa, cada ruptura que parece romperlo todo, es en realidad una invitación silenciosa para que te fortalezcas desde adentro. El verdadero espíritu estoico no solo sobrevive a las tormentas, sino que crece con ellas, como un hueso que se hace más fuerte justo en el lugar donde se quebró, como un músculo que solo se desarrolla bajo tensión. Así también tu alma madura con el dolor, siempre y cuando elijas no rendirte. No se trata de buscar el sufrimiento ni de vivir con miedo, sino de prepararte para transformarlo en fuerza. No se trata de ser invulnerable, porque eso es imposible, sino de ser invencible por elección, por actitud. Cuando aprendes a usar el caos como un terreno para afirmarte y crecer, dejas de ser víctima del destino y te conviertes en el arquitecto de tu mente, en el creador consciente de tu camino. Los estoicos comprendieron que la adversidad no solo destruye, sino que también revela. Cuando todo está en calma y a favor, cualquiera puede aparentar virtud, pero cuando las cosas se desmoronan y el mundo parece caerse a pedazos, es en ese momento cuando se descubre realmente de qué estás hecho. Una crisis no te transforma en alguien nuevo, solo despierta lo que ya estaba latente dentro de ti: coraje, resiliencia, sabiduría y disciplina. Eso no se hereda ni se regala, se entrena. Y ese entrenamiento ocurre en el barro, no en la comodidad. Cada momento difícil representa una elección. Puedes permitir que te consuma y te destruya,
o puedes dejar que te construya y te eleve. Aplicar la filosofía estoica en medio del caos no es cerrar los ojos para no sentir el dolor, sino abrirlos para aprender de él. No es negar que algo duele, sino decidir qué harás con ese dolor. ¿Te vas a arrastrar bajo su peso? ¿O te levantarás más claro, más fuerte, más tú que nunca? La clave está en cómo interpretas lo que te sucede. Epicteto lo decía sin rodeos. No es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas, lo que determina tu destino. Y ese destino comienza en tu mente. Si cada desafío se convierte en una excusa para rendirte, tu crecimiento se detiene. Pero si cada reto es un campo de entrenamiento para tu carácter, no dejarás de evolucionar. El antifrágil, como llaman los estoicos a quien crece con las dificultades, se fortalece cada vez que recibe un golpe. ¿Cómo se logra esto? Con práctica constante y deliberada. Los estoicos la llamaban praemeditatio malorum, o práctica negativa. Imaginar los peores escenarios para que, si llegan, no te destruyan. Y si no llegan, valores aún más lo que tienes. Imagina perder tu trabajo, tu estabilidad, tu imagen. Imagina estar al borde del abismo. Y ahora pregúntate, ¿quién serías en ese borde? ¿Te colapsarías o actuarías con la fuerza y la claridad de alguien que ha entrenado para enfrentar lo inesperado? No se trata de vivir con miedo, sino de prepararte con lucidez y valentía. Quien está listo para perderlo todo, valora cada cosa como si ya la hubiera recuperado. Esa preparación no endurece el corazón, lo ensancha, porque en lugar de temer la caída, confías en tu capacidad de levantarte siempre. Cuando entrenas tu mente para ver el valor dentro de la dificultad, cada golpe se convierte en una piedra más en el templo de tu carácter. No hay crisis que no puedas transformar. No hay dolor que no puedas convertir en sabiduría. No hay fracaso que no contenga una lección, siempre y cuando estés dispuesto a verla. El antifrágil no espera que el mundo sea justo. Aprende a ser justo incluso cuando el mundo no lo es. Dejar de ser víctima es una decisión radical, no porque el daño no duela, sino porque ya no estás dispuesto a entregar tu poder a aquello que te hirió. Cuando decides que nada ni nadie definirá tu respuesta interna, recuperas el control absoluto sobre tu destino mental. Ya no te justificas con excusas. Ya no le pides permiso a tu pasado. Actúas, evolucionas y te adaptas sin quebrarte. El antifrágil no necesita que todo esté en calma para estar bien. Su paz no depende de las circunstancias externas, sino del orden y la fortaleza interna que ha construido, piedra a piedra, a través de las caídas superadas. Esta filosofía no es para quienes buscan comodidad, sino para quienes anhelan libertad. Libertad de depender de la suerte, libertad de vivir sin estar condicionado por el miedo, libertad de romper con los patrones que repiten el sufrimiento. El caos seguirá llegando, eso es inevitable, pero tú tienes el poder de decidir cómo enfrentarlo, no con negación, no con desesperación, sino con la claridad de quien ha comprendido que cada golpe también es una oportunidad. Así que la próxima vez que sientas que todo a tu alrededor tiembla, no te quiebres. Respira, observa, aprende y haz una promesa en tu mente. Hoy me hago antifrágil. Que esa frase no sea solo un mantra bonito, sino tu práctica diaria, tu escudo y tu verdad. Porque el caos no puede evitarse, pero sí puede ser utilizado. Y tú puedes convertirte en alguien que cada vez que cae, no solo se levanta, sino que vuelve más fuerte, más sabio, más tú. Lección 6. La virtud como forma de vida, no como recompensa. La virtud no es un trofeo que se recibe al final del camino, ni un premio que alguien te otorga por tus éxitos o reconocimientos. La virtud es, en realidad, el propio camino que decides recorrer cada día. Es la manera en que eliges vivir y actuar, mucho más que un destino al que llegar. En nuestra sociedad se suelen valorar los resultados, las apariencias y lo que es visible, mientras que se olvida lo que se sostiene en silencio, en la intimidad, cuando nadie está mirando. Los estoicos nos muestran una manera diferente de entender la vida. Hacer lo correcto no por miedo, ni por deseo de aprobación, sino porque un alma fuerte y libre escoge esa senda, incluso cuando parece que nadie está observando. Actuar con rectitud, aun cuando duela, cueste o te deje solo, es en sí mismo una victoria profunda. Esa victoria interior es respeto propio, un respeto que no requiere aplausos ni validación externa.
sino que se construye en la soledad de nuestras decisiones privadas. Cuando decides priorizar la verdad sobre la conveniencia, la compasión sobre la venganza y la coherencia sobre la popularidad, comienzas a construir una armadura invisible que te protege y te fortalece. Ser íntegro en la ausencia de testigos no es ingenuidad, es carácter. Es vivir guiado por principios sólidos, no por impulsos o modas. Marco Aurelio lo dejó claro en sus escritos. Escribía para sí mismo, no para el reconocimiento público, porque entendía que el verdadero juez está en nuestro interior y que no hay mayor triunfo que descansar en paz con uno mismo. Construir esta integridad es como levantar un muro ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, incluso en aquellas que parecen pequeñas o invisibles. No mentir aunque sea más sencillo, devolver algo que no te pertenece, tratar bien a quien no te agrada, ser honesto cuando podrías manipular. No son actos grandiosos, pero son los cimientos del carácter genuino. El verdadero carácter se forja no en discursos o apariencias, sino en acciones diarias, silenciosas y privadas. Con el tiempo, esta muralla interior te protege. Cuando la duda o la tentación lleguen, sabrás quién eres y qué eliges. Y cuando el mundo a tu alrededor se sacuda o se derrumbe, tú no caerás, porque te has construido con verdad y coherencia. Claro que no será fácil. Muchas veces, hacer lo correcto duele más que ceder. Puede costarte relaciones, oportunidades o comodidad. Elegir la virtud suele ser un camino solitario, pero es el único que te devuelve íntegro y en paz. Traicionarte a ti mismo, disfrazarte o abandonar tus valores puede traerte recompensas pasajeras, pero deja una herida profunda, silenciosa, que pesa más que cualquier pérdida externa. Epicteto lo expresaba con claridad. No controlas la opinión ni las acciones de los demás, pero sí controlas tu voluntad y tu compromiso con lo justo. Ahí reside tu verdadero poder, no en la apariencia, sino en la verdad, no en convencer a otros, sino en sostenerte a ti mismo. Si haces lo correcto solo por conveniencia o beneficio, eso no es virtud, es cálculo. Pero si lo haces porque sabes que es lo que debes hacer, aunque nadie lo reconozca ni haya recompensa, entonces esa es la virtud auténtica. Y esa virtud, aunque no sea visible para el mundo, ilumina desde dentro y te transforma profundamente. Cada día te brinda una oportunidad para practicar esta ética silenciosa. No necesitas un público ni un escenario, solo un momento de decisión. ¿Actúas desde el ego o desde la conciencia? ¿Desde la herida o desde la integridad? ¿Desde el miedo o desde la sabiduría? A veces, ser virtuoso implica decir no, mantenerse firme o admitir que te equivocaste. No hay un guión prefijado, solo una brújula interior, tu verdad. Si aprendes a escucharla, nunca te perderás realmente. Si alguna vez dudas y te preguntas si vale la pena hacer lo correcto cuando nadie te ve, recuerda esto: sí vale la pena, porque lo que haces define quién eres, porque la virtud, aunque no brille en el mundo, ilumina tu interior y da sentido a tu vida. El mundo no necesita más personas exitosas, necesita más personas íntegras, y esa transformación empieza contigo, aquí y ahora. 7. La aceptación radical, el verdadero valor del despertar. Aceptar no es rendirse, aceptar es despertar. No se trata de seguir golpeando una puerta que nunca se abrirá por debilidad, sino de entender con lucidez cuándo es momento de dejar de gastar energía en lo que no podemos cambiar, para comenzar a transformarnos desde donde sí tenemos poder. La aceptación radical no es resignación pasiva ni derrota disfrazada, sino un acto profundo de fuerza interior, una decisión consciente que nos libera de la lucha inútil contra la realidad y nos permite elegir cómo flotar, caminar o resistir dentro de ella. Aceptar no es decir esto está bien, sino simplemente reconocer esto es. Desde ese reconocimiento honesto, podemos actuar con claridad y sabiduría. Los estoicos nos enseñaron que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo exterior, sino en hacer las paces con él. No tiene sentido luchar contra la lluvia, sino secarse. No maldecir el viento, sino ajustar las velas. No negar la pérdida, sino amarla por las enseñanzas que nos dejó. Cuando rechazamos la realidad, ésta se convierte en sufrimiento, pero cuando la aceptamos, se abre la puerta a nuevas posibilidades. Aceptar no significa quedarse inmóvil,
sino dejar de pelear con lo que ya es para comenzar a construir lo que puede ser. Mientras resistamos, permanecemos ciegos ante las soluciones. Aceptar el presente no es renunciar a mejorarlo, sino verlo sin ilusiones, sin negaciones ni manipulaciones basadas en deseos. Es aprender a decir sí a la hora presente, no porque nos guste, sino porque es lo único sobre lo que podemos actuar. Y ese sí es poderoso, porque crea un espacio por donde entra la comprensión, y de ahí la acción efectiva. No podemos transformar algo que no aceptamos. No podemos sanar una herida sin mirarla primero, ni avanzar si seguimos negando el suelo que pisamos. Muchas veces confundimos aceptación con aprobación, pero no son lo mismo. Podemos aceptar que algo nos duele sin decir que está bien. Podemos aceptar una pérdida o una injusticia sin conformarnos. La aceptación no nos vuelve pasivos, nos vuelve inteligentes, porque nos obliga a ver las cosas con claridad y precisión. Y cuando ves con claridad, actúas mejor. Dejas de reaccionar desde la desesperación y empiezas a responder desde la presencia. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y enfermedades, nos dejó esta enseñanza. Ama todo lo que te sucede, no porque todo sea hermoso, sino porque solo desde el amor lúcido por la realidad se puede vivir con sentido. Cuando dejamos de exigir que el mundo sea diferente y empezamos a fluir con lo que nos ofrece, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas. Aceptar lo que es no nos hace débiles, nos hace invulnerables a la decepción constante y nos brinda una base firme para construir, sin falsas expectativas. La aceptación radical comienza con una pregunta honesta. ¿Qué estoy resistiendo en este momento? Tal vez sea una emoción, una verdad dolorosa o un cambio que no elegiste. Observa esa resistencia, siéntela sin juzgar y luego pregúntate, ¿qué pasaría si dejo de pelear con esto? ¿Qué pasaría si simplemente acepto que está ocurriendo y decido actuar desde ahí? No es magia, es práctica diaria. Cada vez que eliges aceptar, aunque sea algo pequeño, estás entrenando tu mente para vivir con más conciencia y menos tensión. La paradoja es esta. Solo cuando aceptas de verdad puedes cambiar de verdad, porque ya no te mueves por la negación o el rechazo, sino por una intención clara. Ya no reaccionas a lo que no quieres, sino que creas desde lo que es. La aceptación radical no te quita las ganas de cambiar, te da la energía para hacerlo bien, porque ya no peleas contra el presente, sino que colaboras con él. Así que la próxima vez que la vida no sea como esperabas, no cierres los puños, abre los ojos, mira lo que es tal cual es, respira y di para ti. Esto está aquí, y desde aquí puedo elegir. Luego actúa con calma, con lucidez, con poder. 8. Cambia tu forma de pensar para liberar tu mente. No es lo que pasa afuera lo que determina cómo te sientes, sino lo que piensas sobre lo que pasa. Esta es la base profunda de la filosofía estoica y también la clave para alcanzar tu libertad interior. El verdadero enemigo no es el evento, ni la persona, ni la dificultad misma, sino el juicio que haces sobre ellos. Lo que realmente te perturba no es la realidad en sí, sino el significado que le asignas, las etiquetas y las interpretaciones que tu mente crea. Esa cadena de pensamientos es la que genera sufrimiento innecesario y perpetúa tu esclavitud ante circunstancias que no puedes controlar. Mientras sigas creyendo que el problema está fuera de ti, seguirás siendo rehén de aquello que escapa a tu alcance. Pero cuando tienes el valor de mirar hacia adentro, descubres que no es el mundo el que te lastima, sino la historia que te cuentas sobre él. Epicteto fue claro. Nada es bueno ni malo salvo tu opinión. Esta frase puede parecer radical, pero en realidad es profundamente liberadora. No es que no existan el dolor, la injusticia o la pérdida, sino que su impacto depende de cómo los juzgues. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera totalmente distinta, porque no responden al hecho en sí, sino a lo que creen que ese hecho significa. Tú también haces lo mismo. Si te dices que algo es una traición, sufrirás. Si te dices que es una lección, crecerás. La realidad externa es neutra, y tú decides qué color darle, qué forma tomar, si te destruye o te transforma. Tus pensamientos no son verdades absolutas, sino narrativas que puedes cambiar, no con autoengaños, sino con conciencia y honestidad. Reprogramar tu mente no significa negar lo que ocurre, sino dejar de interpretar todo desde el miedo, el orgullo o la necesidad de controlar.
Significa observar tu diálogo interno y preguntarte, ¿esto que pienso me ayuda o me hunde? ¿Me conecta con la verdad o con una reacción automática? El estoico moderno no busca cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que lo vive, porque ahí reside su verdadero poder, no en modificar eventos, sino en modificar su mente. Empieza por lo más simple. Escucha lo que te dices cuando las cosas no salen como esperabas. ¿Cómo nombras el fracaso? ¿Qué historia te cuentas cuando alguien no te entiende o no te valida? Ahí está tu juicio, y ahí también está tu libertad. Cada vez que eliges una interpretación más sabia, más ecuánime, más alineada con la virtud, te liberas. No necesitas negar tus emociones, solo entender que no nacen de lo que ocurrió, sino de cómo lo interpretaste. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y puedes eliminar ese juicio en cualquier momento. Esta es la revolución interior. Detenerte, respirar y cambiar el pensamiento que alimenta tu tormenta. Puedes mirar una dificultad y decidir que es una prueba, no un castigo. Puedes recibir una crítica y verla como una oportunidad para mejorar, no como un ataque. Puedes escuchar un no y convertirlo en una dirección para avanzar, no en un rechazo que te detiene. No porque sea fácil, sino porque es posible y profundamente liberador. La mente no cambia de un día para otro, pero se entrena como un músculo. Cada vez que corriges un juicio injusto, cada vez que reencuadras un pensamiento inútil, fortaleces tu claridad. El estoico moderno no es alguien que no siente, sino alguien que siente con sabiduría, que ha dejado de ser víctima de sus pensamientos y que elige cuidadosamente qué ideas aceptar y cuáles reemplazar. La verdadera libertad comienza ahí, en tu lenguaje interno, en dejar de creer todo lo que piensas solo porque lo pensaste, en hacer de tu mente un lugar más habitable y tranquilo. No puedes controlar la economía, el clima, las palabras de los demás ni muchas de las vueltas de la vida, pero sí puedes controlar cómo interpretas todo eso. Ahí reside tu poder. No es un consuelo barato, sino una herramienta profunda de transformación. Porque cuando dejas de querer que el mundo se ajuste a tus expectativas y empiezas a ajustar tu mirada, todo cambia. Lo que antes era insoportable se vuelve soportable. Lo que antes parecía injusticia se convierte en comprensión. Y lo que antes te definía ahora te impulsa hacia adelante. Así que la próxima vez que algo te altere, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando? ¿Hay una versión más sabia que pueda elegir? No niegues tu emoción, pero tampoco te fusiones con ella. Observa, cuestiona, cambia tu juicio y cambiarás tu experiencia. Porque cuando dominas tu juicio, ya no necesitas que todo cambie afuera, pues empieza a cambiar adentro. Y eso, en sí mismo, es libertad. Lección 9. Encuentra claridad en el silencio interior. La soledad no es vacío, es un templo sagrado. Ese espacio donde por fin te escuchas sin interrupciones, donde el ruido del mundo se apaga y comienza el verdadero trabajo interior. En un mundo lleno de voces, notificaciones y exigencias externas, pocos saben estar con la suya propia. Los estoicos enseñaban que no hay claridad sin retiro, que para ordenar la mente primero hay que entrar en ella, y que la soledad bien entendida no es aislamiento, sino reconexión. No te separa del mundo, sino que te devuelve preparado para enfrentarlo. Marco Aurelio, en medio del poder y el caos de un imperio, escribía cada noche en silencio, no para los demás, sino para sí mismo. Sus palabras no eran gritos, sino pausas, reflexión y conciencia, porque sabía que la mente necesita espacios donde no se defienda ni compita, sino simplemente sea. El retiro interior no es desaparecer, es volver a ti mismo, recordar quién eres cuando no actúas para nadie más, habitarte sin máscaras. Estar solo no es lo difícil, sino estar contigo sin ruido mental. Cuando el mundo exterior se apaga, aparece el mundo interior, y a veces lo que encuentras no es cómodo. Pensamientos evitados, tristezas no expresadas, dudas sin respuesta. Pero ahí, en ese silencio, está la oportunidad para mirar con honestidad, no para huir. La introspección no es un lujo, es una necesidad, porque sin ella reaccionas y te pierdes. Cuando te detienes y te observas, cuando haces del silencio un hábito, algo empieza a ordenarse sin esfuerzo, solo con presencia. La introspección es una brújula que no da todas las respuestas, pero te muestra hacia dónde no volver, qué decisiones no fueron tuyas, qué heridas necesitan sanación.
No necesitas una cabaña en el bosque ni un retiro espiritual. Basta con apagar el ruido, dejar el teléfono, sentarte contigo mismo sin huir a la distracción, respirar sin prisa y preguntarte sin juicio: ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? ¿Qué estoy ignorando? La calma no es ausencia de movimiento, sino control del movimiento interior. Es poder mirar el caos sin dejarte arrastrar. Y eso se entrena. Cada momento de silencio que eliges es un ejercicio en el gimnasio de la mente. Cada vez que en lugar de reaccionar eliges respirar. Cada vez que en lugar de hablar eliges escuchar. Cada vez que en lugar de distraerte eliges sentir. Cultivas algo más valioso que la productividad: claridad. Haz del silencio un hábito. No esperes a tocar fondo para buscar paz. No necesitas estar roto para mirar hacia adentro. La verdadera sabiduría nace de la pausa, no del ruido. Los grandes actos de lucidez surgen en momentos de soledad elegida, porque cuando estás en silencio, el alma te habla, a veces con intuiciones, a veces con preguntas difíciles, pero siempre con la intención de que te vuelvas más tú. No confundas soledad con abandono. Estar solo no significa que te falte algo. A veces significa que por fin estás completo. Muchas personas huyen de la soledad por miedo a lo que puedan encontrar, pero el estoico se queda, escucha, limpia y reordena. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que nadie más puede hacer ese trabajo por él. Una mente sin pausa es una mente agitada, pero una mente que aprende a callarse es una mente que ve con claridad. Y cuando aprendes a estar contigo en silencio, el mundo deja de intimidarte. Ya no dependes de la aprobación ajena. Ya no necesitas distraerte todo el tiempo. Ya no temes tus emociones porque sabes que puedes sostenerte. Has construido un refugio interior que no se derrumba con el ruido externo. Esa es la verdadera fuerza, no la del que grita más fuerte, sino la del que en medio del bullicio puede cerrar los ojos y volver a casa. Así que si hoy sientes que todo está demasiado acelerado, no corras más. Detente, apaga el mundo un momento y escúchate, no para resolverlo todo, sino para reencontrarte. Lección 10. Agradece lo difícil para transformar tu vida. Agradecer lo fácil es natural, pero agradecer lo difícil es verdadera transformación. Todos sabemos dar gracias por lo que nos alegra, por lo que llega a tiempo y fluye sin resistencia, pero pocos aprenden a mirar el infortunio con gratitud, a ver en la pérdida, la demora o el golpe inesperado una oportunidad disfrazada. No se trata de romantizar el dolor, sino de comprender que hay un poder oculto en lo que no sale como esperabas. Lo que no pediste, lo que te desordenó y te obligó a cambiar, muchas veces fue exactamente lo que necesitabas para despertar. Los estoicos lo sabían. No agradecían solo cuando todo iba bien, sino también cuando la vida les ponía pruebas, porque entendían que el alma se pule como el oro en el fuego, y sin ese calor incómodo, sin presión ni momentos donde nada tiene sentido, jamás conocerías tu verdadera fortaleza. Lo que te duele hoy, si decides enfrentarlo con dignidad, puede ser el cimiento de tu mejor versión. La gratitud estoica no depende de lo agradable, sino de lo útil, de lo que te ayuda a crecer aunque duela, de lo que te obliga a ver lo que evitabas y te enseña incluso cuando primero te derriba. Agradecer lo difícil no significa que disfrutes el dolor, sino que reconoces su propósito. Eliges no pelear con la vida cuando no te complace y en lugar de decir ¿por qué a mí?, preguntas ¿qué puedo aprender de esto? Es una forma de rebeldía profunda, de convertirte en protagonista de tu historia en vez de víctima de tus circunstancias. Cada golpe tiene un mensaje, cada fracaso es un espejo, cada pérdida una enseñanza, pero necesitas coraje para mirar más allá del dolor y preguntarte qué parte de ti está siendo forjada ahora. Cuando llega la oscuridad no estás solo, estás siendo entrenado para tener más paciencia, para soltar apegos que te frenan, para descubrir fuerzas que no sabías que tenías. No se trata de justificar todo lo que sucede, sino de darle sentido, y ese sentido lo eliges tú. No controlas todos los eventos, pero sí el significado que les das, y ese significado puede ser el inicio de tu sanación, crecimiento y renacimiento. La gratitud verdadera actúa incluso en el caos, no espera a que todo esté bien, sino que mira atrás en medio de la tormenta y dice: gracias porque esto me está enseñando algo que en la calma nunca habría aprendido. Los momentos oscuros no son castigos, sino procesos que, si los atraviesas con presencia, te dejan más sabio, más despierto y más humano.
El poder del infortunio está en cómo te transforma. Hay cosas que solo se revelan cuando te quiebras, verdades que solo entiendes cuando pierdes, habilidades que solo desarrollas cuando enfrentas desafíos inevitables. En esas horas sin control, donde todo parece ir en contra, donde te sientes solo o vencido, también hay oro, pero no afuera, está dentro, y solo lo encontrarás si eliges buscarlo. Agradece no solo por lo que pasa, sino por quién te vuelves gracias a lo que pasa. Eso es lo que permanece. Lo demás es circunstancial. Hoy puedes perder algo y mañana ganar claridad. Hoy todo te supera, pero mañana sabrás que sobreviviste. Hoy todo duele, pero mañana mirarás atrás y sabrás que algo cambió para siempre dentro de ti y que sin ese dolor, tal vez jamás habrías despertado. Por eso, cuando la vida no sea lo que esperabas, no corras a maldecirla. Detente, respira y di, aunque te cueste, gracias. No porque te guste lo que ocurre, sino porque sabes que estás siendo llamado a crecer, comprender y despertar. La gratitud que surge desde ahí te vuelve indestructible por dentro. Si algo en ti resonó con estas palabras, escribe: hoy agradezco lo difícil. Que no sea solo una frase, sino una forma de mirar la vida, porque quien aprende a agradecer incluso en el infortunio, ya no necesita que todo sea fácil. Ha encontrado el poder de transformar cualquier obstáculo en maestría, y esa gratitud silenciosa pero profunda es una de las formas más puras de sabiduría. 11. Comienza a actuar con sabiduría desde hoy. No esperes a ser sabio para comportarte con sabiduría. Hazlo ahora mismo, como si ya lo fueras. La sabiduría no es una meta que se alcanza tras leer libros o acumular experiencia, sino una práctica diaria, un entrenamiento constante, una manera de vivir, y no solo un cúmulo de conocimientos. Cada día es tanto un ensayo como una obra completa. Depende de ti verlo como un aprendizaje o como el momento en que tomas control de tu mente. El sabio no nace sabiendo. Se vuelve sabio porque decidió actuar como tal antes de sentirse preparado. Los estoicos comprendían esto mejor que nadie. No perseguían la perfección, sino la coherencia. No esperaban el momento ideal, sino que actuaban como si cada día fuera el último. Epicteto decía: vive como si ya hubieras muerto, como si este fuera tu fin, y aún así eligieras hacer lo correcto. No pospongas tu mejor versión. Si esperas sentirte listo para tomar decisiones sabias, vivirás en espera perpetua. En cambio, imita a los sabios que admiras por su templanza, claridad y virtud, y así caminarás hacia convertirte en uno de ellos. ¿Qué implica actuar como una persona sabia? No se trata de fingir que todo está bien o de tener todas las respuestas. Significa elegir la mejor opción posible incluso en la incertidumbre. Pausar antes de reaccionar, escuchar más que hablar, actuar con justicia aunque no te favorezca, decir la verdad sin soberbia y analizar tus errores sin culpa y tus aciertos sin vanidad. La sabiduría se refleja en lo invisible. ¿Cómo respondes al tráfico? ¿Cómo tratas a quienes no pueden darte nada? ¿Cómo manejas lo que está fuera de tu control? Vive cada día como si fuera una obra completa. No es una metáfora romántica, sino una manera de honrar el tiempo que tienes. No sabes cuánto te queda, pero sí sabes que este día está en tus manos. Si fuera el único, y lo vivieras con la comprensión esencial, no importaría hacer grandes cosas, sino vivir con atención cada momento. La calidad importa más que la cantidad. Un día vivido con sabiduría vale más que 1000 en piloto automático, porque se mide por la calidad de tu presencia, la intención detrás de cada decisión, la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Microacciones que reflejan sabiduría, pequeñas pero poderosas. No necesitas cambiar el mundo, solo tu forma de estar en él. Levántate con un propósito, agradece lo que tienes, sé puntual, escucha con atención, respira antes de responder, evita juzgar con rapidez, haz bien una cosa en lugar de muchas a medias, cumple tus compromisos, sé amable aunque estés cansado. Reflexión final del día. Al terminar el día, mírate sin excusas y pregúntate: ¿actué como alguien que busca la sabiduría o como alguien que solo la espera? Marco Aurelio se recordaba esto mismo cada noche. No se felicitaba, sino que se corregía. Se preguntaba si había vivido con virtud, si dominó su ego, si fue justo. La sabiduría se cultiva, no se declara. Marco Aurelio, siendo emperador, no se creía sabio.
Sabía que lo más inteligente era intentar ser mejor un poco cada día. Tú también puedes hacerlo. No es necesario ser perfecto, solo tener intención. Cada día es una oportunidad. Demuestra quién decides ser, no para los demás, sino para ti mismo. Vivir sabiamente no es aparentar sabiduría, sino tener paz interior cuando el ruido se apaga. La paz se construye, no se compra ni hereda. No esperes a sentirte preparado. Actúa como si ya supieras lo que hacer, porque en el fondo ya lo sabes. Hazlo con humildad y determinación, sin testigos ni aplausos. Hazlo porque esa es la persona en la que quieres convertirte. Solo llegarás a serlo si empiezas a actuar desde ahora. La sabiduría no llega al final del camino. Nace cuando decides que cada paso cuenta. Y cuando camines así, día tras día, sin darte cuenta, ya estarás ahí. Lección 12. La valentía de ser auténtico. En un mundo que constantemente te empuja a ser alguien más, mantenerte fiel a ti mismo no es comodidad, sino un acto de verdadero coraje. Desde la perspectiva estoica, la autenticidad no es solo una expresión superficial de individualidad, sino una práctica diaria que exige lealtad a tu esencia interna. ¿A qué se refiere la autenticidad según el estoicismo? Es vivir guiado por tus propios principios y no por las expectativas externas. Es escoger la verdad personal, aunque eso signifique enfrentar incomprensión, rechazo o incluso la soledad, porque a la larga, nada duele más que traicionarte para encajar. Los estoicos enseñaban que lo único que realmente nos pertenece es nuestra mente, nuestras decisiones y nuestro juicio moral. Todo lo demás, las opiniones, el estatus o el reconocimiento, puede desaparecer en cualquier momento. Perder tu voz interior es la mayor de las pérdidas. Si dejas de vivir de acuerdo con lo que sabes que es correcto, te perderás a ti mismo, y eso es mucho más grave que cualquier rechazo social. Vivir alineado con tus valores no siempre resulta sencillo, pero es la única forma de alcanzar la verdadera paz. Tratar de agradar a los demás puede darte aceptación temporal, pero nunca un sentido auténtico. Cuanto más intentas adaptarte para complacer, más te alejas de tu esencia, hasta que un día te encuentras en silencio, sin saber quién eres. El coraje estoico radica en sostener tu verdad, no gritándola, sino manteniéndola firme. Es preferir el respeto propio por encima del aplauso ajeno, no por rebeldía, sino por libertad. El rechazo es parte del camino. Siempre habrá quienes no entiendan o cuestionen tus decisiones. El verdadero peligro está en que tú mismo llegues a dudar o traicionar tus intuiciones. Ser auténtico no significa imponer tu forma de ser, sino no abandonarla. Es avanzar con firmeza, incluso cuando caminas solo, y en tiempos de incertidumbre, el desafío es aún mayor. Cuando todo parece tambalear, lo fácil es buscar seguridad imitando a otros o siguiendo la corriente. Pero el estoico hace lo opuesto, se vuelve más íntimo consigo mismo. Para sostener tu autenticidad, hazte preguntas esenciales. ¿Qué es lo que realmente valoro? ¿Qué tipo de persona deseo ser, aunque nadie más lo comprenda? ¿Qué decisión me permitirá respetarme, incluso si pierdo la aprobación ajena? La autenticidad tiene su núcleo en conocerte, decidir y mantenerte firme. No es un grito ni busca complacer ni provocar. Es coherencia. Se demuestra en los detalles. Decir la verdad con respeto, no ceder a la hipocresía, no silenciar tu voz interna por miedo al juicio, actuar conforme a tus principios aun cuando te convenga más no hacerlo, elegir el silencio antes que la falsedad y la integridad por encima de la popularidad. Marco Aurelio, rodeado de poder y tentaciones, se recordaba a sí mismo: no pierdas más tiempo debatiendo qué es ser bueno, sé bueno. La autenticidad es vivir desde el interior, con claridad, intención y valentía. No hay mayor satisfacción que poder mirar atrás y saber que no fingiste ni traicionaste tu verdad solo para agradar, sino que actuaste según lo que era correcto para ti. Sí, a veces dolerá. Ser tú en un mundo lleno de apariencias tiene un costo, pero ser alguien más cuando ya sabes quién eres, cuesta mucho más. No puedes comprar paz si has vendido tu esencia. La autenticidad exige mucho, pero también recompensa con dignidad, respeto propio y una serenidad que no depende de nadie más. Estas 12 lecciones que hemos explorado juntos no son solo ideas para entender, sino prácticas para transformar tu vida desde adentro. Cada una te invita a mirar hacia adentro con honestidad,
a encontrar fuerza en el silencio, a abrazar la dificultad con gratitud y, sobre todo, a actuar con sabiduría y autenticidad desde hoy mismo. El verdadero crecimiento nace cuando decides dejar de esperar las condiciones perfectas y comienzas a construir tu paz interior, a sostener tu verdad y a caminar con coraje, incluso cuando el camino se vuelve incierto o solitario. Recuerda que ser sabio no es acumular respuestas, sino cultivar la capacidad de hacer preguntas profundas y elegir la presencia en cada momento. Que la gratitud no sea solo por lo fácil, sino especialmente por lo que desafía y moldea tu carácter. Que el silencio sea tu espacio sagrado para reencontrarte y que la autenticidad sea tu brújula en medio del ruido externo. No se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar con intención, día a día, sin perder de vista quién eres y quién quieres ser. Porque la fuerza más poderosa no está en gritar más fuerte, sino en la serenidad de quienes han aprendido a escucharse a sí mismos. Este camino no es fácil, pero sí es profundo y transformador. Te invito a que sigas recorriéndolo con valentía, con paciencia y con amor hacia ti mismo. La mejor versión de ti está en constante creación, y todo comienza aquí, en este instante, con la decisión de ser presente, genuino y sabio. Si estas lecciones te han resonado, no olvides suscribirte al canal para seguir creciendo juntos. Cada paso que damos en este camino suma, y quiero acompañarte en cada uno de ellos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.